estén con la expectativa de lo que Dios quiere hablar nuevamente a nuestras vidas. La enseñanza pasada vimos que solamente Cristo tiene el poder para liberarnos de los castigos temporales y eternos que merecemos. Y solamente Cristo puede hacernos justos. ¿Por qué? Porque Cristo, al ser 100% hombre y 100% Dios, Dios verdadero y hombre verdadero, pudo soportar por el poder de su divinidad el peso de la ira de Dios en su humanidad. ¿Ok? Ganando y restaurando la justicia y la vida para nosotros, siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. El día de hoy estaremos analizando la pregunta número 20 del Catecismo de Heidelberg. Esta pregunta encierra varias preguntas más. ¿Por qué? Porque es una pregunta que te hace cuestionar más cosas. De manera que pues trataré de explicar hasta donde Dios y el Espíritu Santo me ayuden. No lo sé todo realmente. Nadie sabe todo, pero le pedimos al Señor que nos ayude, ¿verdad? Para que puedan comprender el Evangelio. Amén. Dice la pregunta 20: ¿son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? ¿Son salvados por Cristo todos los hombres o toda la raza humana, y vamos a ver, que perecieron en Adán? Sí. Y la respuesta es no. Los únicos que son salvos son aquellos que mediante la verdadera fe son injertados en Cristo y aceptan todos sus beneficios. Según lo que hemos estudiado antes, acuérdense las clases pasadas, ya vimos varias. Según lo que hemos estudiado antes, y esta pregunta: ¿quiénes perecieron en Adán? Hablando de manera en general. ¿Se acuerdan? ¿Todos quiénes? Toda la raza humana. ¿Ok? Toda la raza humana fueron los que perecieron en Adán. Es lo que le dice la palabra. Ahora bien, ¿son salvados por Cristo toda la raza humana que pereció en Adán? Depende, porque aceptan a Cristo. ¿Y le sirve? Esa es la pregunta. ¿Son salvados por Cristo toda la raza humana que pereció en Adán? No. Ya vimos la respuesta, que es no. Vamos a la Biblia, a Mateo 7:14. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, verso 14: porque estrecha es la puerta. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Sí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora vamos a San Juan capítulo 6, verso 37. Dice la palabra del Señor ahí: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Quién viene a Jesús? Según lo que estamos leyendo ahí, ¿quién viene a Jesús? Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Quién viene a Jesús? Todo el que el Padre le da. Todo el que el Padre le da. Por lo tanto, si el Padre se lo da, no hay manera de que no venga a Cristo, porque Dios está detrás de esa elección, y Dios usará todos los medios necesarios para que esa persona llegue a Cristo en el tiempo que Él tenga previsto hacerlo. Entonces, todo el que el Padre le da es el que viene a Cristo. Dios está detrás de esa elección. Juan capítulo 17, verso 2. Dice la palabra del Señor en San Juan 17, verso 2: Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado.
Estamos viendo la pregunta, ¿ok? ¿Son salvados por Cristo todos los hombres o toda la raza humana que pereció en Adán? Estamos viendo la respuesta que dice que no. Estamos analizando los pasajes bíblicos que vienen ahí. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de lo que tú le has dado, de los que tú le has dado. A Jesucristo se le dio autoridad sobre todo ser humano. ¿Ok? Es lo que está diciendo ahí. Se le dio autoridad sobre todo ser humano para salvarlos o condenarlos. Se le dio autoridad, dice ahí. Pero Él vino a dar vida a aquellos que el Padre le ha dado. Por eso, cuando vienen a Cristo, no son rechazados. Porque los que vienen a Él, no les echa fuera. ¿Por qué? Porque son traídos por el Padre. Es lo que habíamos leído en el pasaje anterior. Que todo el que el Padre me da viene a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Ok? Vamos a analizar ahora entonces la parábola del buen pastor. Vamos a la Biblia, a San Juan capítulo 10, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 3. Yo sé que este tema puede causar controversia, como cuando estudiamos la clase 1, en la primera clase tocamos todo esto, y yo sé que ese tema causó controversia. Porque habíamos preguntado, ¿por quién murió Cristo? Y el pasaje bíblico que leímos aquel, lo vamos a leer acá también. Entonces, sé que causa controversia, pero es lo que dice la palabra cuando lo analizamos. Y ahorita vamos a ver también las opciones que hay. Vamos a seguir. San Juan, capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra, se los leo también de la versión Las Américas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Pongan sentido a lo que están leyendo. Luego dice, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Las ovejas de Jesucristo lo siguen porque conocen su voz. ¿Ok? Luego el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Nosotros, los que estamos en Cristo. Las que Dios le llevó. Ok. Sí, la que dice, ¿cuáles ovejas? Las que describió antes. Las que oyen su voz y le siguen. Ok. Dice yo, nuevamente, vamos allá. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles? Las que lo siguen, las que son de él por derecho de posesión. Estas ovejas no llegaron a ser suyas porque creyeron en él, sino que creyeron en él porque ya eran suyas. Que es lo que estamos leyendo, y los pasajes que acabamos de leer es lo que está diciendo. Versículo 16, más adelantito. Y ahí el Señor está orando por nosotros. Ahí el Señor está orando por aquellos que no eran de ese redil de Israel, no eran judíos. Y entonces Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla. Ok. ¿Por quiénes da su vida a Cristo ahí, según lo que estamos leyendo? Por las ovejas que él ya describió antes. En ese momento Jesús, cuando Jesús está dando esta parábola del buen pastor,
Jesús estaba hablando con unos judíos. Y estas palabras que Jesús estaba diciendo causaron controversia entre ellos, de tal manera que habían unos que sí creían y habían otros que decían, no, este tiene el diablo por dentro. Sí, porque eso dice ahí la palabra, cuando lo lees ahí tú completo, dice, no, y dice ahí, está loco. Pues creían que tenía el demonio. Este tiene demonio, dice, está loco, dice, eso creían. Entonces causó controversia esta respuesta de Cristo. Y entonces le hicieron la pregunta, bueno, ya dinos si eres tú el Mesías que estamos esperando, sí o no, dínoslo ya. Y en el versículo 25 dice el Señor, os lo he dicho, pues no creían. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Está claro? Y ojo, eran judíos a los que les estaba él dando la respuesta. Así que explote en tu mente eso. Sí, porque hay otros pasajes que a futuro dicen, y todo Israel se salvará, pero ¿quiénes son ese todos? No es todo Israel étnico. No es todo el Israel que tú veas ahí. Porque en otra parte también dice la Biblia que no porque hayas nacido en Israel y seas judío, perteneces a ese pueblo. Luego ese es otro tema. Nos vamos a salir si explico eso. Es muy largo. Hay mucho más que hablar en todo esto. Pero sigamos. Entonces vemos que Cristo hace una distinción clara entre las ovejas por las que Él da su vida, que son las que le pertenecen porque oyen su voz, y de aquellos que no creen porque no son de sus ovejas. ¿Ok? Ahí hace una diferencia bien clara. Bien clara el Señor. San Juan capítulo 17 versículo 9. San Juan 17, 9 dice, vemos a Jesús orando al Padre, ¿ok? Jesús está orando, haciendo esa oración al Padre. Y dice ahí, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por sus ovejas, por los que escuchan. Por lo que dice ahí, vamos a ver. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice ahí, por los que tú me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. No ruega por el mundo, sino por sus ovejas, por las que dio su vida. Efesios 5:25, ya lo habíamos visto en la enseñanza número 1. Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién murió y se entregó? Por la iglesia. ¿Ok? No murió por nadie más. Como les digo, sé que a la gente recién convertida como ustedes tal vez, creo que se les hace fácil asimilar lo que estamos hablando, la enseñanza, creo que se está entendiendo. El problema es con los que tenemos años en el Evangelio y se nos enseñó de otra manera, de tal forma que se nos hace difícil a algunos. Bueno, a mí cuando yo comencé a conocer el Evangelio de la Gracia, se me hacía difícil muchas cosas, pero es que era una bomba en mi mente todo esto, porque yo lo entendía de una manera, pero cuando empecé a comprender todo esto que hemos estado estudiando, de verdad es una bomba y está ahí en la palabra, es el Evangelio. Y yo sé que muchos estarán gritando en su mente, o allá los que estén viendo tal vez dirán, ¿y San Juan 3:16? Porque seguramente muchos estarán diciendo, pero ¿cómo es posible que lo que está diciendo este varón está loco? Porque seguramente algunos dirán que estoy mal, que estoy loco. Es común. Pero está claro, porque dice, para todo aquel que cree. Sí. Cree, no el que no cree. Sí, pero el universalismo que se enseña en las iglesias, que es lo que vamos a ver, no, Él murió por todos. Es injusto que digas que solamente murió por unos cuantos. Ahorita vamos a ver todo eso. Sí, porque trae controversia y eso ha sido un debate por años. Y eso vamos a ver. Entonces,
Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 3, 16. Y vamos a analizar San Juan 3, 16 en lo que Dios me ayude a analizar. Vamos a analizarlo. En la primera enseñanza, en la clase 1 o en la enseñanza número 1, los que gusten ver el video, ahí hablamos también sobre San Juan 3, 16. Lo mencionamos también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa parte cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, me recuerda cuando leímos Isaías 9:6, cuando dice, Hijo nos es dado. ¿Ok? En aquel tiempo los judíos creían que la salvación de Dios era exclusiva para los descendientes de Abraham. Cuando se usa la palabra mundo se refiere a que la salvación está disponible para las personas de toda tribu, lengua y nación. ¿Ok? De este mundo. Sin distinción. Pero no nos está diciendo que Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra. No eso está diciendo ahí. Sí, la salvación está puesta, pero no todo lo quiere. Ahora vamos a analizar eso que está comentando. Cuando el apóstol Juan usa la palabra mundo, lo usa de dos maneras. Una, para señalar al mundo incrédulo en oposición a Dios. Y dos, para mostrar los beneficios del evangelio y su alcance en contra del exclusivismo judío. O sea que no solamente era exclusivo de los judíos. El evangelio alcanzó a todo el mundo. Sí, pero ya estamos viendo quién es ese mundo que menciona ahí. Entonces esto ya lo habíamos visto. Les invito a ver la enseñanza número 1 nuevamente. Ya habíamos visto parte también de esto. Pero las iglesias que creen en el universalismo dicen que Cristo murió por todo el mundo. Es decir, por todos y cada uno de los habitantes habidos y por haber del planeta Tierra. Pero no. Algo que no podemos negar es que el sacrificio de Cristo es potencialmente poderoso para salvar a todo el mundo. ¿Ok? Es potencialmente poderoso el sacrificio de Cristo para salvar a todo el mundo, sí. Pero no todos quieren. Sí, tiene el poder, obviamente. Y de hecho, el buen deseo del corazón de Dios es que nadie perezca, que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Pero Él sabe que no es así. Pero el buen deseo de su corazón es que nadie perezca, que nadie sea destruido. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 3, 9. Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es su buen deseo, pero sabe que no. Él mismo sabe que no es así. Vamos a San Juan, capítulo 3. Nuevamente regresamos a San Juan, capítulo 3, al versículo 18. Dice la palabra ahí: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya está. No dice que será condenado por no creer, ¿verdad? Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso el evangelio tiene que ser predicado y anunciado a toda criatura, como si todos se pudieran salvar. Porque, como les mencioné, de toda raza, tribu, lengua y nación, Dios tiene ovejas que cuando escuchen su voz por medio de la locura de la predicación del evangelio, como dice el apóstol Pablo, que a Dios le agradó salvar por medio de la locura de la predicación del evangelio. A Él le agradó que sea así. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Entonces, de toda raza, tribu, lengua y nación, Dios tiene ovejas que cuando escuchen
su voz a través del mensaje del Evangelio, vendrán porque ya son de Él y serán salvos mediante la verdadera fe para ser añadidos a Cristo. Pero tristemente habrán otros que permanecerán en condenación porque aman más las tinieblas que la luz y porque no son de sus ovejas. Tristemente. Por eso le digo, el mensaje es fuerte, el Evangelio es fuerte. Y si vamos a San Juan capítulo 3, verso 36. Dice ahí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, sino que permanecen bajo la ira de Dios, bajo la ira del juicio de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice todavía más drástico. No verán la vida, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Bueno. Ahora bien, hasta aquí entonces lo que la Biblia nos enseña es que hay gente que están perdidos finalmente y que nunca serán redimidos. Y eso es algo fuerte y de verdad nos debe dar un sentido de humildad a nuestro corazón, no de enorgullecernos. Porque si Dios, ya vimos lo que pasó en la cruz, ¿se acuerdan cuando vimos el mensaje de todo lo que pasó en la cruz? Y cómo Dios otorga su misericordia para que nos pueda haber dado misericordia. Él soportó toda la ira de Dios sobre que era para nosotros. Y el escuchar que aún así hay gente que finalmente están totalmente perdidos finalmente y que nunca serán redimidos. Es triste porque ponte a pensar, Señor, y si tú hoy estás aquí, si has conocido del Evangelio y has aceptado a Cristo en tu vida, le has entregado tu vida a Él, y hoy puedes decir, yo soy cristiano, soy cristiana, nací de nuevo realmente. ¿Por qué? Porque sabes que hay un cambio en tu vida real. Entonces, Señor, tuviste misericordia de mí. Y entre toda esa masa, entre todo ese montón de gente perdida que estábamos igual todos, y de ahí tú decidiste escoger a quien Él quiso, y hoy estás aquí. Eso nos debe dar un sentido de humildad y quebrantarnos, no de enorgullecernos ni de sentirnos, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana y voy para el cielo. Sí, pero no de esa manera. O sea, no debemos de enorgullecernos de esa manera. ¿Por qué? Porque no merecíamos nada. ¿Qué más puedo decir? No merecíamos nada, absolutamente. Solamente merecemos el infierno, la condenación eterna, es lo que merecemos. Y Él decidió dártela. Salvación. Decidió darte misericordia para salvarte. Entonces, es algo fuerte, es fuerte leer esto y ir comprendiendo el Evangelio realmente es fuerte. Entonces Dios pudo haber decidido, escucha esto, Dios pudo haber decidido no darle a nadie la oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque Él es justo y santo, de manera que Él no está obligado a amar a una creación rebelde y caída, dándole su misericordia. Él pudo haber hecho eso. Él pudo haber decidido no darle su salvación a nadie. Lo pudo haber hecho. Y les pregunto, si Dios decidiera no salvar a nadie y castigar a la raza humana entera, ¿habría algo de malo en eso? ¿No? No habría nada de malo en eso. Pues Dios estaría justificado de aplicar su justicia ante una creación injusta. Pero como sabemos que Dios es bueno, la mayoría dicen y piensan que eso sería injusto. Además, Él tiene que ser misericordioso. ¿Se acuerdan de la tercera objeción?
Y eso es lo que pasa en la mayoría de las iglesias cuando escuchan el mensaje del evangelio tal cual. ¿Por qué? Porque para muchos esta palabra es injusta. Porque pues ¿cómo va a ser que Cristo no murió por todos y que no todos tengamos la oportunidad de salvar? ¿Cómo? Eso es injusto, eso es una locura. Él es amor y es misericordioso. Él tiene que ser misericordioso. Tiene que ser misericordioso. Desde el momento que pensamos que Dios está obligado a dar misericordia, estamos mal. Porque recordemos la diferencia entre misericordia y justicia. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? La diferencia entre misericordia y justicia es que la misericordia nunca es obligatoria. Pues es algo que Dios no tiene que hacer. Porque es voluntario. Él la da a quien Él quiere. Les voy a decir qué es lo que se cree en las iglesias. Tal vez van a decir, no, no es así, ok. Pero realmente es lo que se ve. Yo así lo creía. Que Cristo fue a la cruz. De verdad, yo sé que no lo dicen así. Yo lo voy a decir de esta manera, pero realmente cuando tú analizas qué es lo que enseñan allá en otras iglesias, es así. Te lo digo aquí. Va. ¿Podría Dios dar la oportunidad para que todos o algunos sean salvos? Pero al fin de cuentas estaría dando una oportunidad de salvación al mundo, pero sin garantía de que alguien pueda hacerlo. Ok. Porque muchos piensan que Cristo fue a la cruz para ver si tal vez, quizás, algunos puedan salvarse si creen. Pero así lo creen. O sea que Cristo murió en la cruz para colocar a todo el mundo en la posición de perdonable, pero sin asegurar el perdón de nadie. ¿Por qué? Porque luego de que ya recibiste a Cristo en tu corazón, ya hiciste la confesión de fe, te lo dejan todo en tus manos. Según la enseñanza que se da en las iglesias, ellos están diciendo que ellos dejan todo en nuestras manos. Ya recibiste a Cristo en tu corazón y ahora te lo dejan en tus manos. Ahora tú sigue adelante. Sigue adelante, de ti depende. Entonces, la posibilidad de ser salvos al final queda como que todo depende de lo que tú hagas. Todo depende al final de que si lo hiciste bien o no. Entonces, solamente si yo hago mi decisión por Cristo, Cristo ya hizo su parte muriendo. ¿Ok? Cristo ya hizo su parte ahí en la cruz muriendo. Y ahora depende enteramente de mí si yo hago mi decisión correcta. Y solamente de esa manera la muerte de Cristo va a ser eficaz. Si decido aceptar a Cristo en mi corazón. Después de que acepté a Cristo por mi propia cuenta, tengo que mantener esta salvación con mis propias fuerzas, que sí tenemos que esforzarnos, ya lo hemos visto. No estoy enseñando salvo, siempre salvo, ya lo he explicado, que sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que orar, sí tenemos que leer la Biblia, sí tenemos que ayunar, sí tenemos que congregarnos. No estoy en contra de eso, pero eso no es para que no pierdas tu salvación. Eso lo haces por agradecimiento a lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero allá en las iglesias te enseñan eso, que la muerte de Cristo solamente es eficaz, es efectiva cuando la persona acepta a Cristo, hace su decisión por Cristo, y entonces ahora todo depende de ti. Ahora sigue adelante. Ya Cristo hizo su parte en la cruz, ya te puso en la posición perdonable, porque es lo que prácticamente están diciendo. Si Cristo murió por todos, entonces Dios ya puso en posición perdonable a todo el mundo. Ahora solo depende de aquellos que crean, de aquellos que le acepten. ¿Sí me estoy dejando entender? Ok, depende de aquellos que crean, está bien. Creen y todavía así te lo dejan. Ahora, ok, ya aceptaste a Cristo, ya eres salvo, ya recibiste a Cristo en tu corazón. Ahora, ándale, camina tú solito. Lee, ayuna, y con eso vas a mantener tu salvación, porque si no la pierdes.
No es eso lo que está enseñando el Evangelio, no es eso lo que está enseñando la palabra, pero eso es lo que se enseña en la mayoría de iglesias. El problema es que ningún ser humano vendrá a Cristo de manera natural, ya lo hemos estudiado. Ningún ser humano vendrá a Cristo de manera natural, porque no hay quien entienda, porque no hay quien busque a Dios. Al menos que Dios haga una obra previa en nuestra voluntad para poder ir a Cristo. Solamente así, Dios tiene que hacer una obra sobrenatural previa para que entonces ahora sí tú puedas venir a Cristo. Entonces, si Cristo murió por todos, si decimos, no, es que Cristo murió por todos. Y sé que alguno puede estar diciendo ahí, es que Cristo murió por todos, ok. Y si Cristo murió por todos, está haciendo esa obra en todos. Porque si decimos que Cristo murió por todos, y ya vimos lo que Cristo hizo en la cruz, hizo expiación, o sea, pagó el justo precio, y Él se hizo pecado por nosotros, por nuestro pecado. Entonces, si es que de verdad Cristo murió por todos, entonces todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra tendrían que salvarse sí o sí. Si Cristo murió por todos, hizo expiación por todos, pagando el justo precio y cargando la ira de Dios por todos, entonces todos y cada uno deberían salvarse. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Si fuese así, no puede castigar el mismo pecado dos veces. ¿Por qué? Porque si murió por todos y cada uno de los seres humanos habidos y por haber, el infierno va a estar vacío, porque si ya castigó el pecado de todos en Cristo, entonces ya no tiene nada que condenar el día del juicio. Sería injusto condenar dos veces algo que ya condenó en la cruz y luego todavía vas a ir allá y vuelve a condenar. No. O sea, es ilógico entonces pensar que Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos. No. Hemos visto que no toda la raza humana que pereció en Adán son salvados. Solo aquellos que mediante verdadera fe son injertados en Cristo, de manera que cuando Cristo murió en la cruz, no solo pagó por nuestros pecados, sino que también compró fe y arrepentimiento. Y por razones desconocidas para nosotros, Dios escogió a muchos para ser salvos, entre los cuales estábamos tú y yo. Cristo murió para hacer esa salvación efectiva, y nada ni nadie podrá impedir que eso no sea así hasta el final. La salvación de Dios, acuérdate, Él pagó un precio. Él es de valor infinito, y la paga y la culpa que teníamos nosotros era infinita. De tal forma que la salvación que Él obtuvo también es infinita, es eterna. Y esa salvación es efectiva, 100% efectiva. Y nada ni nadie podrá impedir eso, que eso sea así hasta el final. Así que, amada iglesia, nosotros como gentiles, nosotros en la Biblia se nos llama gentiles, que no éramos considerados pueblo, pero por causa de la incredulidad del pueblo de Israel, esas bendiciones les fueron removidas a ellos temporalmente. Ahora nosotros las estamos recibiendo en lugar de ellos. No nos enorgullezcamos por eso. Porque nosotros sí creímos, ¿no? O sea, no nos vamos a sentir orgullosos, como le dije al principio, porque a ellos, por su incredulidad, se les fue quitada temporalmente esas bendiciones. Y ahora nosotros que sí creemos, no nos vayamos a enorgullecer diciendo, nosotros sí creímos, ellos no, pero nosotros sí. No,
Pues date cuenta que aún esa fe por la que creíste no vino de ti. Fue un regalo o un don de Dios. Pues si hemos creído en Jesucristo por medio de la fe, esa gracia de Dios debe humillarnos y no hacernos sentir merecedores orgullosos. Cuando tú y yo creímos, fuimos injertados en Cristo a su pueblo en contra de la naturaleza. Pues somos bendecidos por Dios porque primero Dios le dio la promesa a Israel. Porque la salvación viene de los judíos, dice la palabra. Así que debemos mantenernos humildes y temer. Porque si Dios no perdonó y fue severo con el juicio temporal a los judíos por no creer, de la misma manera será severo con nosotros si nos enorgullecemos por creer, y también podría removernos las bendiciones hacia nosotros. Así que temamos a Dios. Miremos su bondad, pero también su severidad. Debemos tener ese temor a Dios con reverencia, con una salvación tan grande que nos ha dado que no merecíamos. Si realmente tú sabes que naciste de nuevo, es una salvación que no merecíamos. Tengamos humildad. Nunca nos sintamos más que nadie. El hecho de que yo esté aquí predicando no significa que soy más que mis hermanos o hermanas. Estamos en el mismo barco y lucho con las mismas cosas que tú luchas. Y estamos ahí luchando en la lucha de la carne entre la carne y el espíritu. Y estamos en el mismo barco. Pero nunca nos enorgullezcamos de ser cristianos. Más bien la gracia de Dios debe traer humildad a nuestro corazón. Eso debe producir. Amén. Pónganse de pie. Bendito Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza. Señor, he hecho lo que hasta donde tú me has ayudado, Señor. Yo te suplico, Padre, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo haciéndoles comprender a mis hermanos y hermanas y a la gente que pueda haber visto la transmisión o el video después. Que sea tu Espíritu Santo haciéndoles comprender tu evangelio, haciéndoles comprender tus verdades. Y que en su búsqueda personal de cada uno de ellos, Señor, tu Espíritu Santo los lleve a comprender estas verdades del evangelio. Yo soy humano y me puedo equivocar, Señor. Pero aún así, te he suplicado, Padre, que seas tú mi ayudador en estas enseñanzas, en estos temas, Padre. Y gracias te doy. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas y te suplico, Padre, que hagas lo que tengas que hacer en sus vidas. Que esta palabra no regresará vacía y dará fruto. Porque así lo dice tu palabra y así lo creo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Amén.